casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche, bueno, estamos a muy pocos días de que se cierre el plazo que ha puesto el Tribunal Supremo Electoral para la conformación de alianzas. Este plazo cierra el 13 de noviembre de cara a las primarias de enero del 2019. A ver, lo que hemos visto esta semana, que la coyuntura básicamente ha estado marcada por cuáles son las alianzas, cuáles parece que son, y por supuesto también otro tema del que vamos a hablar, pero al final del programa que no sale de la agenda es la elección de Bolsonaro. Volviendo a el tema de las alianzas, Bolivia es un país altamente marcado por el caudillismo, lo ha mostrado toda nuestra historia y pareciera que tiene de alguna manera algo que ver en el tema de que las alianzas, todos las quieren, pero al final no se conforman. Hay alguna razón que no permite que los partidos conformen estas alianzas. Ha sido una sorpresa para todos nosotros ver en la semana y en las semanas anteriores que es mucho más fácil en Bolivia hoy día consolidar un partido político que establecer alianzas. Esta noche he invitado a un panel sumamente diverso porque me interesa que desmenucemos las razones más allá del me gusta o no me gusta, del por qué estas alianzas no están pudiendo consolidarse y más adelante, más avanzado el programa, de cuál es la influencia que está teniendo o ha tenido o va a tener, no lo sabemos, el discurso de Bolsonaro en la política nacional. Hemos invitado esta noche a Marcela Rebollo. Marcela, socióloga, después de mucho tiempo te tenemos en Esta Casa No es Hotel. Me da mucho gusto que estés esta noche con nosotros. Gracias, Susana, un gusto volver a tu programa, compartir este espacio, este panel con Nicolás y con Carlos. Pues un gusto estar con ustedes. Con nosotros también Carlos Cordero. Carlos, muy buenas noches, bienvenido a Esta Casa No es Hotel. Esta noche había teatro, seguramente has dejado de ir al teatro para venir a Esta Casa No es Hotel y te lo agradecemos. No, yo soy el agradecido. Un saludo cordial, Susi, y igualmente a los miembros del panel y por supuesto a la gente que tiene la gentileza de vernos. Con nosotros esta noche está también Nicolás Laguna. Como siempre, Nicolás, es un placer tenerte con nosotros en Esta Casa No es Hotel. Nicolás Laguna es sociólogo, pero además es director de la GETIC. Hoy día lo hemos invitado en calidad de sociólogo y agarrando un poco su tema de tesis y sus trabajos de investigación. Nicolás, bienvenido a Esta Casa No es Hotel. Gracias, Susana, por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo y a ver si podemos aclarar un poquito este complejo panorama político. Muchas gracias. Quédese con nosotros que al volver del corte empezamos un análisis sobre la coyuntura del país marcada por las alianzas políticas. Volvemos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche vamos a hablar de la coyuntura nacional que definitivamente está marcada por el tema de las alianzas. Quiero empezar contigo, Carlos. A ver, en las redes sociales, en los medios de comunicación, hemos visto declaraciones de todos los líderes de los partidos políticos, de oposición naturalmente, donde expresan la necesidad de una alianza, expresan la necesidad de una unidad. Estamos a pocos días del plazo que ha marcado el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, el 13 de noviembre se cierra la inscripción de las alianzas y hemos visto un avance muy, digamos, muy limitado, muy tímido. La alianza única que tenemos es la de Mesa con Revilla, pero que también esta semana ha puesto dudas sobre avanzar en otras alianzas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con la oposición? Pues yo creo que el escenario, el contexto político ha cambiado. Hasta antes del fallo de La Haya, la idea de la unidad en la oposición era como un denominador común. Porque Evo Morales, con esa decisión de querer ser candidato, era pues un candidato fuerte, un candidato sobre el cual pesa todavía una controversia jurídico-política, pero es un formidable candidato, ni duda cabe. Y en ese momento la unidad, antes, pre-fallo de La Haya, la unidad era vital para poder enfrentar con éxito a Evo Morales en un proceso electoral.
Pero el fallo de La Haya ha cambiado el escenario político. A quien más daño le ha hecho es a Evo Morales, porque lo está mostrando como un líder derrotable. Y ahí a la oposición de pronto, ya cualquiera, todos creen que pueden enfrentar con éxito o por lo menos pueden obtener una buena bancada política. Por lo tanto, ya la unidad no es imprescindible. Y contrario a la unidad, que es la dispersión, la fragmentación, primero de los liderazgos y eventualmente pues de las candidaturas. Ahora, este es un escenario, yo diría, temporal, porque evidentemente un momento de consolidación va a ser el 13, pero ni siquiera realmente vamos a saber cuántas candidaturas hay el día en que se cierren las inscripciones de candidatos, que será en el mes de julio del próximo año, porque, y esto anticiparle, si el sentido común dice y las leyes que cualquiera puede ser candidato, pero es muy difícil organizar un proyecto político, es muy difícil gerenciar un proyecto político, y tú también has señalado con puntualidad de que hay una tradición caudillista, hay una cultura política donde más que primar la unidad, prima pues el deseo del protagonismo individual. Hoy día, termino con esto, la idea de la unidad es todos los que están en el escenario político de la oposición levantan la bandera de la unidad, pero es ahora la unidad en torno a mí. Ya no es la unidad de todos para derrotar a Evo Morales. ¿No te parece curioso esto último que señalas, Carlos, en el sentido de que, a ver, nosotros recordamos el tiempo de la democracia pactada, ¿no es cierto?, sí, donde los mismos actores que hoy día mismo están en el ruedo político, esos mismos, ¿no?, eran parte de estos conglomerados de partidos, de esta megacoalición estas megacoaliciones tan famosas que habían, sí, en el primer momento de la democracia, y el tiempo que se llamó la democracia pactada. Había Tuto, había Samuel, había Mesa, había Jaime Paz, es decir, todos esos que hoy mismo están de nuevo y que pareciera que presentan dudas con este sí, con este no, no sería, digamos, la primera vez que se alían. No, pero también han cambiado cosas en el sistema político, en el sistema electoral. El hecho de que exista, por ejemplo, la segunda vuelta electoral es una cosa que cambia el escenario, porque con toda seguridad el líder político que enfrente con éxito a Evo Morales, que sea la segunda mayoría, o sea la primera mayoría, los dos primeros candidatos, son los que van a ir recién a una segunda vuelta y van a requerir el apoyo de los otros partidos. Esto, más allá de que esté en la Constitución desde el 2009, nunca se ha aplicado en el país, porque además el MAS y Evo Morales fueron absolutamente exitosos a partir del 2005, que no necesitaron ir a una segunda vuelta. Esto es también un elemento que pues, ha cambiado el escenario político, y concuerdo contigo. En el pasado se han hecho megacoaliciones, pero eran coaliciones que también se reflejaban en el gobierno, pero todos tenemos un registro, todos los bolivianos, los que hacemos análisis político, de que esas alianzas eran muy frágiles, ¿no?, y que con el tiempo iban rompiéndose porque no eran alianzas programáticas, lo que se llama, de tener objetivos comunes, sino una especie de alianzas por el poder, ¿no?, llegar al poder, ejercer el poder, pero cuando habían discrepancias rápidamente se han diluido y las diferencias se han mantenido. Los nombres que has mencionado en el pasado han vuelto a sus círculos, a sus espacios, y hoy es exactamente lo mismo. Es decir, Jaime Paz y Tuto Quiroga o Carlos Mesa como expresidentes o exgobernantes, cada uno cree que puede protagonizar la política. Sí, y no han puesto sobre la mesa el tema programático, por lo menos todavía. Marcela, a ver, ¿qué crees que pueda suceder en los próximos días? Estamos a un poquito tiempo del plazo justo que advertíamos que ha establecido el tribunal. Tenemos la alianza Revilla Mesa, ¿no?,
¿Tú crees que a esta alianza vayan a sumarse los demócratas, vaya a sumarse también Unidad Nacional y así hacer un gran frente? ¿O más bien tienes una lectura de que los demócratas y Unidad Nacional puedan repetir la fórmula de UD, no lo sé, y tener más bien alianzas de otro tipo con plataformas? No lo sé. ¿Cómo ves tú, cómo pintas tú el escenario? Bueno, evidentemente este proceso de construcción de alianzas se está realizando con una carencia de estrategia, ¿no? Sin embargo, creo que el periodo, el proceso no termina el 13 de noviembre. El 13 de noviembre apenas se cumple el hito de la inscripción de alianzas y de las fuerzas que van a participar en las primarias, en la elección de sus candidatos. Sin embargo, creo que los partidos políticos no están calibrando, no están analizando el desafío que significa esta construcción de unidad, de sentido compartido para encarar las elecciones del próximo año. Creo que este sentimiento de unidad que se expresa en la ciudadanía, que se expresa en las calles, que además nace con una ley de organizaciones políticas que marca también parte de la diferencia que Carlos ya ha notado. El tiempo político se ha acelerado, la perplejidad, creo, de los actores políticos también nos encuentran con la no emergencia, con la carencia de nuevos liderazgos que surgieron en las elecciones departamentales. Tenemos nuevos líderes en la gobernación de Tarija, se tuvo en la alcaldía de Cochabamba, pero no lograron al escenario nacional, ¿no? Hay yo creo que llama la atención la dificultad con que los nuevos actores, nuevos líderes, son capaces de dar la talla nacional, ¿no? Ese es otro dato de esta no construcción de una demanda de unidad, de una emergencia de este sentido, yo diría, más maduro en la sociedad que en los líderes políticos. Y obviamente la dificultad de los viejos líderes de renovarse, de innovar y de abrir una visión mucho más sensible a la demanda ciudadana. Y te digo esto porque hay nuevos actores, son las plataformas ciudadanas, ¿no? Que también son una suerte de unidad, pero también de fragmentación. Es este acordeón, digamos, de unidad y de dispersión, que es la pulsión de este tiempo, que está marcado por la falta de estrategia, ¿no? Carlos Mesa, que se supone es el punto que está, es el centro que está convocando a una unidad mayor, que ha empezado este proceso de unidad con las plataformas, 51 plataformas han firmado con él, está iniciando conversaciones con sectores sociales, con agrupaciones ciudadanas, con otros partidos, pero aparentemente no está encontrando la estrategia, el discurso, la apertura y la propuesta necesaria para acelerar ese proceso de unidad. Sin embargo, lo que queda claro es que si los partidos, si los líderes no logran unidad, van a ser fuertemente castigados, sancionados por la población. A ver, Nicolás, hace 2 días el alcalde Revilla comenta que en un medio, para poder aliarse a los demócratas, el asunto del caso Leyes debería resolverse como un primer factor, digamos, ¿no? Que ahí estaría dificultando. Un segundo factor que aparece en esta semana es la declaración de la diputada Sandoval, Eliane Capobianco, que apunta sobre la propuesta de federalismo que tiene que estar
apuntada desde, o sea, los demócratas condicionan su alianza para que en la propuesta de cara al país esté anotada el federalismo. Ahora, desde tu perspectiva, Nicolás, ¿son estos dos episodios insalvables? ¿Son estas cuestiones insalvables o se podrá más adelante, en los próximos días, tú crees, ver una unidad entre el bloque Revilla-Mesa o Mesa-Revilla y los demócratas? Con estas dos condicionantes, digamos, ¿no? Uno les pone el tema leyes y otro expone el tema federalismo. Yo creo, Susana, que eso es contingente, ¿no? Es del momento, de lo que está pasando ahora. Yo creo que habría que mirar un poquito más abajo las estructuras sociales. Y la élite en Bolivia ha sido siempre fragmentaria. Fragmentaria en lo cultural, fragmentaria en lo regional, fragmentaria en lo económico. No ha terminado de integrarse la élite, los sectores más pudientes del país. Nunca han logrado una integración como clase social. Entonces eso ha hecho que nuestra política sea así como tú la has mostrado, ¿no? Incluso desde el siglo XIX tú puedes ver cómo para el cambio del bloque en el poder tienen que pasar la sede de gobierno de Sucre a La Paz. En este caso y en todo el neoliberalismo lo que hemos visto es una fragmentación, un conjunto de partidos políticos que disputaban pequeños espacios para luego hacer alianzas, que es de lo que se está hablando el día de hoy, ¿no? Alguien me decía, estamos viendo una película de zombies, ¿no? Resucitando todos los muertos, los cadáveres políticos. Jaime Paz, no pensé volverlo a ver, la verdad, en el ruedo político. Sin embargo, está ahí, está Víctor Hugo Cárdenas, está el propio Carlos Mesa, es decir, están todos los viejos actores con los viejos ropajes, con las viejas formas, y esto de las alianzas nuevamente son las viejas formas, ¿no? El único escenario en que la élite logra encontrar espacios de alianza antes era el Estado, hacían juntucha, hacían mega coalición para hacer gobierno, ahora lo tienen que hacer para ser partido político o para poder ser candidato. Mientras que el sector popular ha encontrado su espacio de alianzas y de encuentros, de proyecto, de programa político hacia adelante hace ya varios años, pero la élite es fragmentaria y está buscando esas alianzas. Lo preocupante es que bajo la vieja forma, bajo la vieja estructura, con los viejos personajes, ¿no? Son todos elementos muy antiguos que están resucitando. La vieja política neoliberal está ahí, ¿no? Samuel, lo que era el MIR, el ADN con Tuto, Jaime Paz, que reapareció de la nada. Entonces son todos viejos personajes que tratan de articularse y no encuentran cómo, porque obviamente tienen intereses dispares desde lo estructural en lo social y obviamente eso se refleja en lo político. El caso de Rubén Costas, por ejemplo, es emblemático, ¿no? Él tiene un peso muy importante en Santa Cruz. Sin embargo, la forma de hacer política, los intereses que representa no condicen con lo que representa Carlos Mesa desde esa vieja oligarquía paceña. Entonces, ambas nuevamente encuentran sus discordias. Ese era el viejo conflicto del año 2003, 2004, 2005. Ahí en el conflicto, y se revive, ¿no? Nicolás, ese pasado al que apuntas de Rubén Costas, de una manera hemos visto también, había una lógica confrontacional, pero no es la primera vez que Rubén Costas expresa esta lógica confrontacional. Lo ha hecho desde una plataforma cívica, ¿no? Justamente enfrentada con Carlos Mesa, y luego en el año 2008, donde también hay lo que todos sabemos, ¿no? Esto ha mostrado, digamos, y las encuestas lo prueban, ¿no es cierto?, que parecería que Rubén Costas expresa una antipatía, por decir, contra el occidente del país. Entonces, a ver, cuando uno lo mide a Rubén Costas en el occidente del país, Rubén Costas no, en ninguna de las encuestas a lo largo de los últimos 10 años ha pasado del 4%. Entonces, y en paralelo es el caudillo cruceño, ¿no? En paralelo tiene el 60% de aprobación, es un líder regional consolidado, el líder regional más importante, ¿no? Entonces, ¿qué peso tiene esta situación el momento de pensar en una alianza? Eso es lo complejo, ¿no? Para un candidato de Occidente que representa esos intereses de la oligarquía paceña, ir con el que representa los intereses de la oligarquía cruceña, le resulta complejo. Ya la confrontación se expresó, ¿no? En el año 2004 con Carlos Mesa hubo una confrontación. Luego siguió frente al movimiento popular,
Sin embargo, lo que pasa es que no te suma votos en el occidente, te resta, ¿no? Para un Carlos Mesa, traer a Rubén Costas es restar en el occidente, sumar en el oriente. Entonces tienen que tomar una difícil situación o buscar un escenario como el que planteaban ellos, de que puedas ir a una primera vuelta, lograr que Evo Morales no gane con más del 50% en la primera vuelta o con más del 40 y 10 puntos de diferencia con el segundo, y entonces en una segunda vuelta forzar a que todos expresen su apoyo a un candidato opositor. Son cálculos muy ajustados, son de números, ¿no? Ya sería una apuesta muy arriesgada, digamos, al resultado electoral. Pero yo creo que les está costando mucho porque representan intereses distintos y esos intereses no están logrando empalmarse, encontrarse. Los otros son pretextos, que si leyes o que si el federalismo, etcétera. Eso podrían encontrar puntos de acuerdo si es que no representaran estructuralmente intereses distintos. Carlos, a ver, todos comentan, por lo que hemos sabido un poco más de chisme que de información oficial, por supuesto, que Carlos Mesa ha sido rígido en los diálogos, en el sentido de que si quieren sumarse a él, ¿no es cierto?, pues todos serán bienvenidos, pero alertando que él no iba a, digamos, recibir condiciones a cambio de los apoyos. Entonces, daría la sensación que en ese sentido, ¿no?, cuidado flaquee tanto desde la izquierda como desde la derecha, ¿no? Y lo ponga a Carlos Mesa, te lo pregunto y que lo reflexionemos juntos, en un escenario muy parecido al del 2004-2005, donde podía sí tener un apoyo popular, porque uno recuerda el grado de aceptación que tenía Carlos Mesa, pero no tenía ningún tipo de estructura partidaria regional, ¿no es cierto? Entonces, esa estructura partidaria regional, según las propias revelaciones de Carlos Mesa, son las que realmente, finalmente, lo terminan de alguna manera sacando del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, hoy pareciera que Mesa repite la fórmula en la que ya estuvo el 2004 y 2005, rechazando la estructura partidaria. Sí, es cierto. Y a mí en su momento me pareció que Carlos Mesa cometió un error al pelearse con los partidos y al reivindicar una especie de independencia de los partidos políticos, porque yo coincido en que eso le creó los partidos políticos, que en última instancia lo habían puesto en el poder a Carlos Mesa el 2003, porque fueron ellos, el Parlamento finalmente formalizó esta sucesión constitucional. Yo lo considero un error y espero que saquen lecciones de aquello, en sentido de que si quieren ser exitosos, que eso es lo que parece ahora, que Carlos Mesa parece ser el candidato con mayores posibilidades, como decía acá, en sentido de poder concentrar el voto, porque una cosa también hay que diferenciar, una cosa es la unidad de las élites políticas y otra cosa es el voto ciudadano. Es decir, los candidatos pueden, con un discurso pertinente, generar una cantidad de votos que los coloque en un lugar muy expectable en la competencia electoral, y puede ser que Carlos Mesa no necesite de estas alianzas, y por eso hace estos cálculos, de que no necesita de líderes políticos o de partidos políticos que, como decía también Nicolás, podían restar votos más bien que sumar. Entonces, por eso esta rigidez, creo entenderla, pero también que hay que sacar lecciones del pasado. O sea, Carlos Mesa se divorció del sistema político, de partidos, y fue finalmente el propio sistema de partidos que le pasó la factura. Hoy, insisto, estamos en un escenario distinto. El escenario distinto es electoral, intervienen mucho las nuevas tecnologías, las redes sociales, los medios de comunicación, el discurso, y estamos en una campaña además larga. Veremos quién es el que mejor habilidad tiene para, más allá de los liderazgos políticos,
convocar a la ciudadanía alrededor de una figura que sea capaz de enfrentar exitosamente a Evo Morales, que ese es el desafío de la oposición política. A ver, Marcela, te voy a hacer esta pregunta porque tú has construido partido, ¿no? Entonces, a ver, los demócratas, evidentemente, desde ya hace muchos años atrás, digamos que han hecho ordenadamente la tarea y han intentado construir una estructura política que les permita ir más allá de la región, ¿no? Y tener espacios ganados en el territorio nacional con, evidentemente, la idea de que el líder o el proyecto político pueda ser quienes en adelante sean la opción para conducir el país, pero liderado desde la región. Y medianamente los demócratas han ido haciendo la tarea sostenida, han puesto, no sé cómo se llamarán sus sedes territoriales en cada uno de los departamentos, participando en las elecciones departamentales, es decir, han hecho la tarea. Y de pronto llega Mesa, ¿no? Y parece que subalterniza sopla las casitas. Este trabajo que han venido haciendo los demócratas. Y ahí es donde yo te pregunto, Marcela, y otra vez que hagamos una reflexión al respecto, ¿no te parece que es justamente este punto que es el impedimento para que Costas pueda, digamos, aceptar, a ver, voy a utilizar la palabra someterse o reducirse mejor al liderazgo de Carlos Mesa cuando tiene todo un trabajo sistemático y ordenado por atrás? Yo creo que el mismo esfuerzo ha hecho el ¿no? Intentar recoger firmas en todo el país. Y el tema no es hacer un recorrido por el país, tener casas de campaña, oficinas de partido, solamente, ¿no? Es la posibilidad de emitir un discurso que interpele al conjunto del país. Y la fragmentación es un dato de la realidad, es un dato que ha vivido el sistema político en nuestro país. 36 años de democracia también han estado marcados por esta fragmentación. El MAS no se salva de eso. En el MAS hay una fragmentación controlada y hasta violenta internamente, porque si no coincides con el MAS, te reprime, te expulsa, ¿no? Nosotros podemos dar fe de ello, que cuando se les reclamó corrupción, manejo de los fondos públicos, malversación de fondos, etcétera, etcétera, la respuesta fue quiebre de una alianza que fue incondicional, etcétera, etcétera. Nosotros mantuvimos nuestra posición de los principios democráticos, lucha contra la corrupción, institucionalización, respeto al voto ciudadano, etcétera. Y por el otro lado, las alianzas que el MAS hace con organizaciones políticas y sociales también están bajo un marco de único paraguas. O sea, no hay discusión, no hay deliberación en términos de pluralidad. Ese es un mito que el MAS no lo sostiene. Entonces yo creo que hace que las fuerzas de oposición no se alíen, no logren esto. No creo que tenga que ver este avance orgánico al que se ha hecho un esfuerzo enorme y están haciendo esfuerzos enormes ambos partidos, el y demócratas. Yo creo que tiene que ver con las formas de lograr alianzas. La política, por definición, en democracia es alianza, es acuerdo, es pacto. No hay posibilidad de hacer democracia si no tienes la apertura para hacer pacto, porque si no tendrías una sola racionalidad, una sola visión, y el pacto, el acuerdo, más bien es la suma de la diversidad, el encuentro de un sentido común compartido, y creo que es el acto democrático más profundo y más difícil de construir. La agenda para la unidad yo creo que está a la vista de todos. Salud, educación,
revalorización de las instituciones democráticas, respeto a la Constitución, respeto a los derechos humanos, todo lo que se ha debilitado en estos 12 años de gobierno del MAS. Pero lo que queda pendiente es una reinvención de la cultura política. Hoy hay otros actores en el escenario, hay otras visiones, hay otros tiempos, el tiempo tecnológico digital de la política, el tiempo de la construcción del puerta a puerta, del cara a cara, del abrazo, de la Pero construcción. justamente ese tema del cara a cara, del abrazo, ¿no? Uno cuando recuerda qué significa la militancia en un partido político, inmediatamente te remite a que estos chicos o chicas que están, los militantes, pues puerta a puerta, contándote de qué se trata el partido, ¿no? Yo no te voy a contar esto a ti, Marcela, por favor, ¿no es cierto? Pegar los afiches, generar las reuniones de barrio, todas esas cosas la hace el partido político, es decir, ahí... Es una escuela de construcción, evidentemente, hoy día hay otras plataformas y formas en las que se está haciendo política y está dinamizando la política, pero uno no puede desconocer que la estructura orgánica, ¿no?, es la que de todas maneras te sirve para digamos, potenciar lo que tú le quieras entregar a la población. Entonces, en ese sentido, ahí me pregunto, ¿qué dirán los verdes o los demócratas, mejor dicho, de que de alguna manera se los subalterniza, se los reduzca, ¿no?, como una estructura partidaria, ¿no? Yo creo que la construcción que ellos han hecho fuera de Santa Cruz es muy débil, ¿no? Porque de otra manera habrían logrado una presencia nacional mucho más fuerte. Yo no creo que ese sea el punto de desencuentro. Yo creo que el punto de desencuentro tiene que ver con cómo se conforma esa alianza, cómo se hacen los pesos. El peso seguramente, no conozco los detalles, conozco lo que está publicado en la prensa, tiene que ver con la fuerza que Santa Cruz misma se da en el escenario nacional, la importancia que reivindican sus propios líderes y la fuerza con la que ha emergido también Carlos Mesa. Carlos Mesa podría fácilmente acoplar todas estas estructuras territoriales para lograr una propuesta. Yo creo que el proceso de entrar en esta metodología sucesiva de construcción de unidades, lo que está fallando, decía al inicio, la falta de una estrategia para hacer estos acoples y estas unidades que al final construyan una propuesta para el país. Decíamos, Nicolás decía, han emergido nuevos actores. Yo quiero recordar en esta historia larga y corta al mismo tiempo de nuestra democracia que los procesos de transición generalmente se han hecho con viejos políticos, ¿no? De la dictadura a la democracia fue Víctor Paz, fue Hernán Siles Suazo, no fueron los nuevos políticos los que hicieron este tránsito de una orilla a la otra. Con seguridad, una vez que se transite el posevismo, el posmasismo, vamos a conocer y vamos a encarar nuevos liderazgos con seguridad. A ver, Nicolás, el gobierno de Evo Morales no ha podido reducir el liderazgo de Costas. ¿Tú crees que eso logrará hacer Mesa? ¿Logrará reducir a Yo Costas? creo que desde las élites de Occidente nunca se ha reconocido la pujanza de Santa Cruz. Mesa ya expresó eso en su momento cuando les dijo provincianos, cuando se confrontó con toda la estructura política y social cruceña. Yo creo que ahí cometió un gran error, se puso en contra de toda una región, no supo reconocer en esa región lo que era. Hoy Santa Cruz es la ciudad más grande de nuestro país, no hay otra, ni siquiera La Paz y el Alto juntas. No, más grande La Paz y el Alto. Del 2012, ¿no? Pero las proyecciones ahora a la fecha ya nos hablan de que Santa Cruz es más grande, ¿no? En términos económicos es la región más pujante del país. Entonces, no saber reconocer, no saber encontrar en Santa Cruz, eso es un grave error.
Yo creo que con toda la confrontación que hubo entre el movimiento popular y la oligarquía cruceña en estos años, el MAS sí supo reconocer en Santa Cruz ese actor económico, ese actor de pujanza, ¿no? Hoy Santa Cruz tiene las mejores cifras económicas del país, tiene el mayor crecimiento. Leía un artículo muy interesante de un norteamericano, si no me equivoco, y él mostraba cómo en Santa Cruz, en entrevistas que él hacía al empresariado cruceño, decían, sí, nos oponemos a Evo porque viene del occidente, porque es indígena, pero nunca nos ha ido tan bien. Nunca hemos vivido una época de tanta bonanza en nuestra región. Entonces yo creo que Evo supo construir ahí una relación con Santa Cruz que le ha valido un 40%, 45% de votos en distintos escenarios. Y creo que se ha sabido respetar el liderazgo también. No compartimos, yo creo, muchas de las ideas, de las perspectivas, las visiones que tiene Santa Cruz desde su liderazgo político con Rubén Costas, pero sí se ha respetado, ¿no? Sigue siendo el gobernador, nunca se ha atentado contra su lugar en Santa Cruz como gobernador. Se le ha dado siempre el espacio para que haga en su región lo que tiene que hacer. Se han inaugurado obras con él en muchos casos. Es decir, se han hecho muchas cosas en conjunto con Santa Cruz, se ha hecho en conjunto con Rubén Costas cuando fue necesario, porque había que respetar a la región. Esa región había escogido a Rubén Costas como su líder y se lo ha respetado en el marco de las diferencias políticas que tenemos con él. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel, y ya volvemos, seguimos hablando de este tema tan interesante, la coyuntura política marcada por las alianzas políticas, y vamos a hablar en el próximo bloque también de la influencia del discurso de Bolsonaro en nuestra política nacional. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos hablando de la coyuntura política. Carlos, quiero volver contigo. A ver, para muchos el escenario político pues ha sido una sorpresa, lo que tú decías. Estamos en otro momento, ¿no? Antes que las alianzas, donde han sido definitivamente los candidatos mucho más cuidadosos, las declaraciones mucho más, ¿no? Mucho más cuidadosas en cuanto a hasta dónde llegamos. Luis Revilla ha tenido declaraciones en cuanto a leyes, por lo tanto, en cuanto a federalismo, por lo tanto, ¿no? Ahí. Pero sí, digamos, eso ha sido una parte de lo que ha ido sucediendo. Y otra parte ha sido la cantidad de candidaturas que han surgido, ¿no? Víctor Hugo Cárdenas, Norma Pierola, Félix Pazzi, Jaime Paz. Se decía que Waldo Albarracín, decían también que incluso el periodista Andrés Gómez lo iban a proclamar, ¿no? Estos dos últimos no ha sucedido, pero de los primeros sí, ¿no? Entonces hemos visto una emergencia de candidatos, así se ha abierto tremendamente el escenario. A ver, este nuevo escenario, Carlos, ¿qué opinas? Insisto en esta idea, estamos viviendo un escenario totalmente distinto post-Haya. Antes de la Haya, que era el argumento que construyeron los estrategas del movimiento al socialismo, que eso los iba a catapultar hacia adelante, que iba a borrar todas las críticas que se le hacían al gobierno de Evo Morales, y le salió mal el cálculo por una decisión de la Corte. Y el país tiene un gran sentimiento de frustración, y esa frustración se la está adjudicando al presidente Morales. Y ese escenario donde Evo Morales se mostraba imbatible, porque había ganado varios procesos electorales, cambió. O sea, hasta las propias encuestas, inopinadamente, o sea, como no inopinadamente, sino inusualmente, o sea, incluso lo han colocado por debajo de Carlos Mesa. Y aparece el liderazgo de Mesa, que durante varios años ha ido pregonando el que no quería entrar en la carrera electoral, hasta que también el fallo de la Haya, para bien o para mal, toma la decisión, ingresa en carrera electoral. Tenemos un escenario distinto. Evidentemente, antes había que construir unidad, porque solo con unidad era posible derrotar a Evo Morales. Hoy día no. Y fíjate que todos los candidatos que han entrado en escena
hay una señal positiva en torno a esto. O sea, el hecho de que haya pluralidad, que es algo que ha mencionado Marcela, que es un componente esencial de la democracia, la diversidad, la pluralidad, todos los que quieran entren en carrera, pero también va en contra de lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo, es decir, en los últimos 2 procesos electorales hemos ido decantando a 5 partidos políticos y en el espacio político, en el Parlamento, en la Asamblea, hemos llegado a tener en el Senado 2 partidos políticos, el MAS y una representación mínima de unidad nacional. O sea, el sistema de partidos ha ido reduciéndose. En el pasado, cuando recuperamos la democracia, eran 18, 14, 10 partidos políticos. En 2 procesos electorales, 5-5, ¿no? Y hoy parecía que ese escenario era una posibilidad, pero hoy parece que vamos a tener posiblemente hasta 8 candidaturas. Lo importante, más allá de esta idea de que es bueno para la democracia porque al ciudadano le das oferta, le das alternativas para poder elegir, lo importante es quién de todos esos candidatos es capaz de conseguir adhesiones, es capaz de conseguir el apoyo ciudadano a través de un discurso, de un programa, de una propuesta. Y puede haber fragmentación en el liderazgo, pero puede haber unidad en cuanto al voto. Es decir, si el movimiento al socialismo cree que puede conseguir la victoria sin necesidad de una segunda vuelta, todo eso se va a ver durante la campaña, mediante las encuestas, etc. Y la oposición también. Otra de las cosas que también hay que ver, que no es solamente una especie de acuerdo entre líderes políticos, sino que detrás de los proyectos de unidad hay cosas muy concretas, que cuando construyes una alianza también tienes que hacer una distribución de espacios de poder, candidaturas a diputados, candidaturas a senaturías. Ahí la hay repartición parece que es donde luego se encuentra el conflicto. Pareciera que las listas no alcanzan para todos, ¿no? Exactamente. Tenemos apenas 130 diputados, igual 130 suplentes, 36 senadores, 36 suplentes, y es muy difícil, de verdad, ponerse de acuerdo, ¿no?, en estos detalles, porque son los detalles finalmente los que pueden abortar todo proyecto de unidad. Pero insisto en esta idea, estamos en un escenario distinto, lo importante será ver quién es capaz de concentrar el voto ciudadano. Se han presentado Rubén Costas y Samuel Doria Medina, ya y fueron en una alianza, y ya de alguna manera Santa Cruz se subordinó a Samuel, y no, le ha ido más o menos, se ha convertido en una segunda fuerza política, pero fíjate que hoy día parece que esa unidad que tuvieron en la anterior elección ya ni siquiera se está pensando en restablecerla, ¿no? Termino con esta idea. Félix Pazzi, por ejemplo, que ha conseguido la personería jurídica para ser un partido de carácter nacional, tiene muy claro su objetivo. Él sabe que no va a disputarle el poder a Evo Morales, pero va a comenzar a construir su propio proyecto político de cara al 2024, ¿no? Otra cosa tal vez hubiera sido si Luis Revilla conseguía la personería jurídica, de repente no hubiera construido la alianza con Carlos Mesa. Es decir, no, pero declararon que sí, declararon que esa era la intención. Bueno, más allá de eso, lo real es que hay un acuerdo y también lo real es que tiene la personería jurídica no de carácter nacional. Nicolás, ¿cómo lee el gobierno la alianza, la única que hay, Mesa-Revilla, en el sentido de que Mesa, digamos, en un pasado no muy lejano, ha estado de vocero de la causa marítima, ¿no es cierto? Ha firmado una declaración en apoyo al expresidente Lula, ¿no? Pareciera que tomando ciertas visiones compartidas con el movimiento al socialismo. Lo mismo que Luis Revilla hace poco hizo una declaración ahora un poco más suave en cuanto al tema de lo de José María Leyes, ¿no? Pero en algún post que puso Manuel Canelas, Revilla contesta que
el caso de las mochilas podía asemejarse al caso del Fondo Indígena o las barcazas. Entonces, que realmente eso evidentemente lo aleja, ¿no? Lo aleja de no solamente leyes, sino, digamos, hay un pudor en cuanto a los demócratas hasta que no se resuelva, evidentemente, no resuelvan ellos el tema de seguir el apoyo o no a José María Leyes. Entonces, ¿cómo lee el MAS esta alianza, entendiendo que, digamos, estos dos aliados son paceños, ¿no? Chupan voto paceño, digamos, ¿no? Y que tienen algunos puntos, pareciera, de encuentro con el movimiento al socialismo. ¿Le preocupa esto al MAS? No, Susana, qué bueno que definan sus alianzas, sus posibles acuerdos. Yo creo que para nosotros lo preocupante, Carlos Mesa jugó un rol como vocero de la causa marítima porque fue expresidente, porque tenía una trayectoria en torno a la investigación y el estudio del tema del mar y de lo que sucedió con Chile a través de varios años, por eso jugó ese rol. Creo que se lo hacía en un contexto institucional, no en un contexto político. Lo preocupante ahorita de las alianzas para mí, en lo personal y con respecto a la democracia, es que sean alianzas con el único objetivo de derrotar a Evo. No sé ni para qué, pero hay que derrotarlo, ¿no? Ese es el contenido central. Cuando uno escucha las pocas propuestas que ha lanzado así un poquito Carlos Mesa en algunas columnas, o lo que dice Revilla, la misma charla que tienen en el videíto es en el que caminan por la ciudad como dos tórtolos, es pobrísimo, ¿no? Es decir, dos personas que se supone están mirando el futuro del país y algo, están hablando de la señaléctica, de los parqueos, ¿no? Es pobrísimo el contenido que hay tras de estas alianzas, que lo que buscan es derrotar, no saben por qué, no saben para qué, no tienen un proyecto, es evidente, está claro, hablan del shock democrático. A mí me suena al shock neoliberal con el que nos plantaron el 21060 en los años 80, ¿no? No sé si sacaron del mismo libro. Pero yo creo que lo preocupante es eso. Si hubiera un proyecto político, una oferta al país, podría ser interesante, ¿no? Podría ser distinto, podría ser quizá preocupante para nosotros por no tener el horizonte más amplio y que hubiera otro sector político que tuviera un horizonte político, un programa, un proyecto de país, o que estas alianzas convergieran ideas, lo que pudiera aportar Lucho Revilla y lo que pudiera aportar Mesa, pero en realidad no se aportan nada, ¿no? Son dos gemelitos. En voto yo creo que no se aportan nada porque tienen más o menos el mismo espectro de votación aquí en la ciudad de La Paz. Mesa tiene una proyección un poquito más amplia a nivel nacional y eso es todo, no hay nada, es una suma de votos, y Revilla fue muy claro en decir, ¿no? Queremos asambleístas, queremos diputados y senadores. Esa era la demanda. Creo que eso fue lo único que impedía este acuerdo, ¿no? En el fondo son lo mismo, y lo que impedía su acuerdo era esto: ¿cuántos diputados me vas a dar? Me imagino ya se habrán puesto de acuerdo o habrán encontrado una fórmula. También la debilidad de Revilla de no tener un partido hizo que se vea forzado a buscar una alianza con quien sea. La encontró quizá la mejor con Carlos Mesa, y en el fondo no hay nada, no hay contenido, es un cascarón vacío. Marcela, a ver, se habla mucho que la entrada de Carlos Mesa al ruedo político hubiera dejado a las plataformas ciudadanas sin discurso, aunque varias de ellas se han aliado, como tú bien has señalado, a Carlos Mesa. Carlos Mesa es el candidato que representa la totalidad de las plataformas ciudadanas, el candidato, porque las plataformas ciudadanas tienen como bandera el respeto al 21 de febrero. Esa fue la bandera esencial por las que se conforman las plataformas ciudadanas. De ahí pueden salir otros temas, ¿no? Pero la centralidad es en torno al 21 de febrero. Primero, Carlos Mesa pareciera que avanza, ¿no es cierto? Y, bueno, ya está señalado como candidato, etcétera. Y pareciera que al él proclamarse en el video, cuando nos cuenta que va a ser candidato como el representante del 21 de febrero, es que dejaría estas plataformas ciudadanas sin discurso. ¿Es así? ¿Me equivoco? Tú que estás trabajando con el tema de las plataformas ciudadanas, ¿cómo están organizadas? Porque ese es un gran misterio, ¿no? Que tocaría hacerle un estudio. Pero, a ver, contanos cómo son estas plataformas ciudadanas. Carlos Mesa es su representante, son tan diversas que también por ahí no se pueden poner de acuerdo, no lo sé. Bien,
Antes de responderte, Susana, creo que lo de la oposición no tiene programa se vuelve más una muletilla que en realidad un debate en serio, ¿no? Es una forma de descalificar lo que está a ojos de todos los bolivianos. Lo que el próximo presidente tiene claro lo que tiene que hacer, ¿no? Restituir los derechos democráticos, la Constitución, los derechos humanos, la institucionalidad, salud, educación, replantear los derechos, la política internacional. Hoy Bolivia, como nunca, lo requiere. El tema de la justicia, realmente tiene que haber una revolución en la justicia. En fin, es mucho lo que hay que hacer y está claro. Así que el tema del programa, del plan, es una muletilla antes que una discusión de fondo. Sobre las plataformas. A las plataformas no se las puede valorar por la cantidad. Se las tiene que valorar por lo que alguien llamaba, y en sociología se caracteriza así como minorías eficientes, ¿no? Que tienen una causa, un tema que se pone en el debate público y que en lo que ha sido toda esta configuración, toda esta formación de plataformas, es la democracia en las calles. O sea, se recupera la posibilidad de estar en la calle, de plantear un tema, una demanda, una causa en este caso, y en esta presencia en las calles además está legitimada por el voto popular, por un dato concreto que es que Bolivia dijo no a la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera. Esto que mucha gente dice, pero son 4 gatos, en realidad no hay que leer por la cantidad, sino por la eficiencia de la acción y de la creatividad en la plaza. Es recuperar la plaza para la democracia, ¿no? Es recuperar el que muchos ciudadanos que no se animaban por la represión, por las diferentes acciones de represión que el gobierno utiliza al acercarnos a la plaza, etcétera, etcétera, logra perder el miedo, decirle y recordarle a cada jerarca del gobierno que Bolivia dijo no y que esa movilización que se conecta y se contagia no solamente en el resto del país, sino además fuera del país, pues logra este sentimiento y esta sensación positiva de que puedes tú participar, puedes tú tener claro una demanda, una causa que además tiene la legitimidad del voto popular claramente expresado el 21 de febrero del año pasado. Los analistas dicen, Marcela, que esta bandera, que de alguna manera el eje aglutinador, que yo coincido con lo que tú dices, a ver, por ahí son 4 gatos, pero 4 gatos que te han bloqueado, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Pero que esta bandera hubiera sido superada por la candidatura, por la entrada al juego político de Carlos Mesa. Yo creo que el tiempo en el que se hace el acuerdo con las plataformas no es el mejor momento, ¿no? El 8 de diciembre va a ser una fecha importante porque el órgano electoral habilitará o no a Evo Morales y Álvaro García. Entonces, ese es un hito muy importante. Creo que es la alianza que Carlos Mesa hizo con las plataformas. En tiempo no fue el mejor, pero eso no inhabilita la capacidad de acción pública que mantienen las plataformas. Las plataformas son una percepción muy flexible también de acción y de propuesta y de movilización, pero que han logrado y se ha logrado una capacidad eficiente de organización y de interpelación a la sociedad en torno a una causa. Carlos Mesa se suma a esa causa. Hay otros líderes políticos que se suman también, pero él es el que interpela a través del concepto que ha desarrollado, que es el Partido de Ciudadanos, ¿no?
que yo creo que es limitado para un país que además se organiza comunitariamente también. Pero bueno, habrá que darle sentido a ese discurso. Entonces, yo creo que hace un quiebre, pero no es un quiebre radical, no es un quiebre definitivo, todo lo contrario. Creo que él tiene que comprender, digamos, como una estructura, que la política hoy está volviendo a las calles y que las plataformas han recuperado esa democracia de presencia en las calles y en las plazas. Carlos, a ver, el triunfo del extremista Bolsonaro en el Brasil, del extremista de derecha Bolsonaro, para muchos analistas ha sido el golpe más duro que hemos recibido a la democracia de los últimos tiempos en la región. ¿Crees que en Bolivia hay espacios para Bolsonaros? Hay gente que lo está reivindicando. Norma Piedra, por ejemplo, Tuto Quiroga, que se ha presentado con anticipación. Ahora, mira, yo creo que la elección de Bolsonaro no es del todo una mala señal. O sea, lo que nos está diciendo es que el pueblo brasileño, con libertad de acción, ha elegido al presidente que mejor representaba sus intereses, mejor representaba una decisión de cambio, una fatiga, por ejemplo, con gobiernos corruptos, porque yo no he escuchado que haya alguien que esté protestando porque hubo fraude y que la victoria de Bolsonaro sea producto de una manipulación mediática, una manipulación en las urnas, en absoluto. O sea, lo que Bolsonaro tiene es una gran legitimidad. Y que los analistas opinen, o sea, me parece hasta cierto punto un poco desproporcionado. Es el pueblo del Brasil el que eligió a Bolsonaro, lo mismo que el pueblo de la Argentina eligió a Macri. ¿Y por qué eligieron a Macri? ¿Por qué eligieron a Bolsonaro? Pero lo mismo que el pueblo alemán eligió a Hitler, ¿no? Sí, claro, y fíjate cómo se han arrepentido hasta el día de hoy y cómo están pagando todos esos errores cometidos. Porque y hoy día el hecho de que Bolsonaro sea gobierno es pues por los errores que ha cometido el PT y Lula. O sea, hoy día la institucionalidad judicial del Brasil metió preso a Lula por hechos de corrupción. Y eso tiene que ver, querido Nicolás, también que en Bolivia estamos cansados de un gobierno ineficiente, de un gobierno que viola la Constitución, de un gobierno que aprueba una Constitución que no quiere cumplir el designio ciudadano del 21 de febrero y que quiere imponerse por encima de la voluntad ciudadana, apelando a un tribunal constitucional absolutamente trucho, absolutamente inválido de legitimidad. Y hoy estamos... En ese marco, Carlos, cuando tú hablas del tema de, justamente el tema del tribunal, se ha puesto sobre la mesa algo. Ayer en el editorial del periódico El País de España, ¿no? Digamos, contaba... todos los episodios alrededor del encarcelamiento de Lula, ¿no? Y cuando el juez Fabretto indica que no habían las pruebas suficientes para tener encarcelado a Lula y lo excarcela, es justamente el juez Moro, ya cuando las candidaturas estaban lanzadas y todo aquello, que no objeta... no objeta a Fabretto en cuanto a el hecho de las pruebas y todo aquello, sino objeta la competencia de Fabretto, ¿no es cierto? Entonces, por un tema de competencias es que Lula sigue encarcelado. Entonces, y bueno, hoy día tenemos que el juez Moro ha aceptado ser ministro de Justicia de Bolsonaro. ¿No te parece que cuando hablamos de sospechas en el sistema judicial en beneficio de uno o del otro, este tipo de acciones, ¿no?, nos llevan también a una sospecha de que por ahí al otro candidato se lo mantuvo encarcelado, de que por ahí el otro candidato no tuvo las condiciones más justas de un juicio, ¿no es cierto? Pareciera que, no sé, en el periódico El País lo relatan muy minuciosamente, pero deja, ¿no?, por lo menos, al menos, una duda del comportamiento del juez Moro. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, es probable que hubieran
algunas aristas jurídicas, pero eso corresponde al detalle, eso corresponde a un análisis más profundo, pero eso también está en el ámbito de la institucionalidad de la justicia del Brasil. Yo tampoco he escuchado, es decir, toda controversia se resuelve. Los hechos son muy concretos. Lula preso, Haddad fue candidato, compitieron electoralmente y perdió. Y el próximo presidente es Jair Bolsonaro. Y lo que está señalando, me da la impresión, Bolsonaro, es que en América Latina hay una fatiga con los gobiernos de izquierda que llegaron al poder por la vía de elecciones, pero que se corrompieron en el ejercicio del poder y han caído. O sea, Correa, ha caído Kirchner, todos los líderes políticos a los cuales Evo Morales le levantó la mano. O sea, precisamente fueron derrotados y hoy, ahora, tienen otros gobiernos. O sea, lo ha llamado a Lula como su hermano y permanentemente se le ha recomendado que sea mucho más prudente, incluso en sus amistades, como también en reivindicar o atacar, por ejemplo, a Bolsonaro, ¿no? Porque es un presidente y con los presidentes hay que tener un trato diplomático que corresponda a los intereses del país y que no lo estemos ideologizando, porque al ideologizarlos nos hacemos enemigos, nos estamos enemistando y el país finalmente es el que pierde. Termino con esta idea y reflexión. El ciclo de los gobiernos populistas y el ciclo de los gobiernos de izquierda creo que está, con el triunfo de Bolsonaro, ha recibido un durísimo revés. Solo quedan un par de democracias también cuestionadas como es Venezuela y Nicaragua, y creo que se está abriendo en América Latina un horizonte democrático con otro tipo de acciones en el ejercicio del poder. No somos, creo, nosotros quienes debemos juzgar la ideología de Bolsonaro, las acciones de Bolsonaro, sino lo que debemos privilegiar es que hubo democracia y no hay cuestionamientos a la transparencia de su democracia. Marcela, la única mujer que figura para candidatear en las primarias como presidenta es la diputada Norma Pierola, que, como se ha manifestado hoy en la mesa, ella ha expresado su apoyo, su felicitación, etcétera, al candidato Jair Bolsonaro, que, como no es secreto para nadie que nos está viendo, ha tenido sostenidamente declaraciones misóginas, incluso esta cuestión tan fea de decir que por accidente un hombre, por accidente tuvo una hija mujer, ¿no? Y luego esa cuestión con la diputada, ¿no? De la violación, el tema con las periodistas, que cuando las empuja, si no le gusta la pregunta, es decir, una actitud tremendamente, una actitud misógina, pero a la vez unas declaraciones que dan cuenta de aquello, ¿no? Entonces, me llama la atención que sea esta única candidata, esa única candidata mujer, Norma Pierola, quien justamente sea que defienda o que exprese su alegría por el triunfo de alguien que no ha negado su condición de misoginia ni machismo. Y yo creo que la elección de Bolsonaro nos vuelve a abrir una herida autoritaria en América Latina. O sea, no resolvemos un tema fundamental, que es el autoritarismo en nuestra cultura política latinoamericana, de izquierda y de derecha, ¿no? O sea, yo creo que esa es la pérdida mayor en el escenario latinoamericano, ¿no? Renace y se vuelve a poner en la escena, unas veces por la izquierda y otras veces por la derecha, una cultura autoritaria que, particularmente como mujer, como parte de la emergencia de nuevos actores en la escena democrática, me asusta profundamente, porque la alerta, y ahí se parecen los del socialismo del siglo XXI, Evo Morales, si algo compartes, el autoritarismo, la misoginia, la agresión a los pueblos indígenas, la agresión a la naturaleza, a los recursos naturales como bosques, la ampliación de la frontera agrícola a costa de los bosques de los pueblos indígenas, la construcción de carreteras, esta visión qué sé yo, de un progresismo absolutamente arbitrario a los derechos
de la madre tierra, los derechos de la naturaleza. Entonces yo creo que no es, por supuesto, un avance, es un retroceso, es una agresión también a la presencia de mujeres en la política, es la presencia de mujeres y del movimiento feminista, reivindicando la profundización y la ampliación de la democracia. En ese sentido, es el avance de los derechos de las pluralidades sexuales, del movimiento gay en toda América Latina, tan víctimas de la represión, del autoritarismo, de las instituciones que las persiguen, que las reprimen, la presencia de la ciudadanía afro en las universidades, etcétera, etcétera. Yo siento porque se vuelve a un grave de peligro. todas maneras la violencia, ¿no es cierto? Otra vez es la violencia la que es la violencia otra vez cambia de rostro, a los que siempre han sido violentados, a los marginados. Yo creo que es una amenaza, una luz roja a que los derechos ganados son derechos que no se pierden nunca más, ¿no? La presencia de estos gobiernos lo que hacen es decirnos que nuestros derechos siguen siendo vulnerables. A ver, Nicolás, parte de las explicaciones del triunfo de Bolsonaro, también lo ha dicho Carlos sobre la mesa, responsabilizan a los gobiernos de izquierda. Tú como militante de izquierda y militante de izquierda desde mucho antes de que el movimiento socialismo sea gobierno, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué reacción te produce esta afirmación? Mira, dos elementos antes, Susana. Lo primero decía Marcela que es una muletilla. Has demostrado que no es una muletilla. ¿Cuál es la propuesta? La salud, la educación, la constitución, los derechos, o sea, nada, ¿no? Eso no es una propuesta, Marcela. Para construir una propuesta, yo te he escuchado pacientemente. Para construir una propuesta uno tiene que plantear algo concreto. Por ejemplo, si tú me dices la justicia está mal, yo te digo hay que implementar tecnología en la justicia. Hay que hacer un nuevo sistema, hay que hacer notificaciones electrónicas, hay que hacer un expediente digital. ¿Me entiendes? Esa es una propuesta. Yo te entiendo, pero yo también te he dicho que podemos hablar sobre eso de manera... Podemos hablar sobre muchas cosas, pero yo creo que es fundamental entender que eso no existe en este momento. No es una muletilla, no lo tiene, no hay una sola propuesta, ¿no? Sobre lo otro que decías, Susana, yo creo que es muy pobre decir es culpa de la izquierda que ahora tengamos un tipo como Bolsonaro. La explicación de fenómenos sociales como el de Bolsonaro, como el de Trump en los Estados Unidos también, ¿no? Que ha causado mucho revuelo el que pueda ser elegida una persona con ese tipo de prácticas, con ese tipo de declaraciones, etcétera, responde a una estructura social. El Brasil tiene una estructura social bastante conservadora desde siempre, ¿no? Alguna vez lo hablábamos, creo que era aquí también en tu programa. En el Brasil el único gobierno de izquierda democrático que ha existido es el de Lula. Nunca hubo otro. Han vivido un largo periodo de dictadura, es decir, han soportado una dictadura durante mucho tiempo y eso habla de pruritos autoritarios dentro de la sociedad, dentro de las propias estructuras. Es un país que no ha tenido una reforma agraria. Entonces hay muchos elementos que hablan de un país que tiene ciertas líneas que no son las más democráticas o las más progresistas, digamos, ¿no? A mí me duele mucho ese retroceso, que el hecho de que un presidente como Lula o el PT, que ha logrado durante varios años estar en el poder, construir un Brasil distinto, abrir nuevas posibilidades a lo que es el Brasil, haya fracasado en su proceso político, eso es evidente, más allá de las injusticias que puedan haber de parte de la derecha o de los juegos que se hayan hecho, ese es su trabajo. El del PT era sostenerse en el poder y construir un proyecto popular, no logró hacerlo, hay un fracaso, hay un retroceso. Yo creo que eso es, como decía Marx, ¿no? Hay que volver a empezar. Cuando las derrotas de los revolucionarios acaecen, vas hasta abajo y vuelves a empezar del sindicato, de la casa, del barrio, de la fábrica, ir construyendo nuevamente el poder de lo popular, de lo obrero, de lo campesino, ¿no? Y esa construcción vuelve a darse, siempre vuelve a darse, se va a volver a dar en el Brasil, pero toma tiempo. Creo que es un tiempo para reflexionar y volver a activar todos los mecanismos que conoce la izquierda, que tiene la izquierda de organizarse y de ir construyendo programa y discurso para lograr volver al poder. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, y ya volvemos con las conclusiones de nuestros invitados.
Volvemos y esta casa no es hotel, la salida. A ver, les voy a, como nos hemos quedado sin tiempo, les voy a pedir, a ver, un titular en el que podrían resumir todo lo que hemos hablado. Carlos. Yo titularía Elecciones 2019, los ciudadanos son los protagonistas. Marcela. Yo titularía que la propuesta de un gobierno alternativo en el tema de justicia no pasa por pequeños parches ni de tecnología, sino de un cambio profundo, una revolución de la justicia que le garantice independencia y derecho a la justicia a la población boliviana. Gracias por haber venido, Marcela. Gracias. Nicolás. El cuoteo opositor no encuentra acuerdo. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche en esta casa, no es hotel. Un lindísimo programa, les agradezco mucho. Por supuesto, muchas gracias a usted que nos ha acompañado esta noche. Quédese con la programación de ATV. Sigue Deporte Total y con nosotros hasta el próximo domingo. Buenas noches. Hotel.